Dios siempre seguirá teniendo misericordia y qué lindo es el Señor. Vamos a hablar de un refugio llamado Consuelo y Sostén, Siquén. Siquén es la ciudad de refugio, la número 5 de la cual hablaremos en esta mañana, llamado, significa hombro, significa espalda, eso significa Siquén. Siquén, una ciudad fortificada en la tierra de Canaán. Allí Dios se vivieron muchas cosas. Allí estuvo Jacob, por allí estuvo Isaac. Allí Jacob levantó, erigió un altar cuando regresaba, y al día de los 20 años largos que estuvo en Harán huyendo de su hermano Esaú, él llegó a Siquén y dice, después llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquén. ¿Por qué? Porque se había encontrado con los 400 hombres que llevaba su hermano Jacob, su hermano Esaú, y parecía que no estaba muy contento. ¿Por qué? Porque había ido, imagínense, a encontrarlo a él con un ejército completo. Y dice que cuando llegó a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda en medio de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Aquí entonces está un abrebocas de lo que es esta ciudad de refugio. Pero vamos a decirle al Señor que nos hable ahora, que nos bendiga ahora, y que esta palabra que oímos, por favor, la recibamos. Por favor, sea nuestro consuelo, sea nuestro soporte, sea nuestro sostén. Señor Jesús, que ahora cuando predique la palabra y cuando el pueblo esté dispuesto para oírla, derrames la bendición sobre su iglesia, y que su siervo pueda hablar como debo de hablar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos. Oh Dios, que nos lleve y que nos motive, Señor, esta palabra a permanecer en la ciudad de refugio, que en esta mañana tú nos estás mostrando, la ciudad de Siquén, donde se puede soportar. Allí está el soporte, oh Dios del cielo, donde hay un hombro, donde se podrá llegar y llorar allí, donde alguien va a ser consolado, donde alguien va a ser fortalecido, donde alguien va a recibir el soporte, porque esa carga que tiene no la puede llevar porque es muy fuerte, y allí encontrará un hombro que va a soportar esa carga. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén. La lectura que hice está en Génesis 33, 18 al 20. Génesis 33, 18 al 20 es el momento cuando Jacob descendió a Siquén, y dice que por haber llegado sano y salvo a esa ciudad fortaleza, hizo un altar. Allí compró, dice versículo 19, Génesis 33, 19, dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. E erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Aquí entonces está proclamando Jacob que ahí está el Dios de Israel, que es el que lo ha librado. Es donde ha ido, porque él se refugió aquella noche antes de encontrarse con su hermano, cuando se enteró que su hermano no se le había olvidado, después de tantos años no había olvidado aquello que él le había hecho. Fue y se encontró con Dios y se refugió en Dios, y en Dios encontró la salida y le cambió el nombre. Bendito sea el Señor. Por eso Jacob, en ese instante que hace el altar y que erige y que le pone el nombre, le pone un nombre y le pone el nombre de él, porque si uno mira, al mirar la Biblia, pues corriendo dice, pues Israel, pues la nación, pero no, es que en ese momento hacía muy poquito tiempo, a Jacob, Dios le había cambiado el nombre y lo había llamado Israel. Entonces,
¿Cómo se identificó Jacob? En la ciudad de Siquén se identificó con el Dios de él, porque él era Israel. Él era Israel. En ese momento no existía todavía la nación, estaba el pueblo, pero no se le llamaba la nación de Israel, nada. Estaba la promesa de Dios, estaba en él, estaban los hombres que le habían nacido a Jacob y los que iban a conformar la nación, pero no estaba la nación de Israel. Ni ellos, ni la nación había heredado esa tierra, tampoco lo había heredado, pero estaban ahí en la tierra de Canaán, estaban en Siquén, era una ciudad cananea. Siquén era una ciudad cananea, pero una ciudad fortificada. Para seguir hablando otro poquito más de Siquén, Siquén fue el sitio donde Josué dio su último sermón. Es donde reunió al pueblo. En Josué, capítulo 24, versículo 1, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel. Esto ya es un tiempo, Jacob, acabo de leer Génesis 33 y cuando leo Josué han pasado más de 4 siglos. Han pasado muchos años y ahora todo el pueblo está en la ciudad de Siquén. Es allí donde Josué, después de que él les ha hecho heredar la tierra y después de que ya todos están cada uno en su posesión, lo lleva a la ciudad de Siquén. No es otra ciudad, esa era, recuerde, estamos hablando de la ciudad de refugio. Y por eso cada ciudad tiene un significado importantísimo. Ya hemos hablado de 4 ciudades donde el pueblo recurría y terminamos este domingo hablando de la ciudad santuario, donde el pueblo tenía que estar allí y estaba hablándoles de que el que vive en esa ciudad se aparta, se limpia, está separado. Ahora estamos hablando de Siquén, donde estamos hablando de un lugar donde va a haber soporte, sostén, consuelo. Estándose ahí en esa ciudad. Y ahí es donde convoca Josué al pueblo. Y dice la escritura, y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Aquí está toda la asamblea de Israel, los principales están allí y da un discurso, no lo voy a leer, pero les hace un recuento Josué en ese momento, desde que llegaron a Egipto, de cómo los sacó el Señor, los pasó por el Mar Rojo, los llevó al monte donde les dio el testimonio, la ley, y los siguió pasando y hizo tantas maravillas con ellos, los sustentó con pan del cielo, les dio agua de la roca, los libró de los enemigos y los hizo llegar a la tierra prometida, entraron a la tierra de Canaán donde están habitando en ese instante y los ha librado, dice, envió tábanos, envió unos bichitos ahí, dice, y ellos fueron y atacaron a todos los pueblos que estaban aquí, los destruyeron y ustedes fueron librados por la mano de Dios. Ahora ahí en Siquén le sigue diciendo Josué, y quiero leer ya los versículos finales. El versículo 13 del capítulo 24 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de viñas y olivares que no plantasteis, y de ellos coméis. Les está hablando que esa misma ciudad de Siquén era una fortaleza que ellos no edificaron. Ahí donde estaban ellos viviendo en ese momento, que era una ciudad levita también, era una ciudad para sacerdotes, pero también era una ciudad de refugio. Le dice, esta ciudad en la cual están ustedes no la construyeron, no la levantaron. Las viñas y
Todo lo que ustedes tienen hoy no lo sembraron, no lo plantaron. Fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que les entregó esto. Cuando uno empieza a mirar la Biblia y a darse cuenta de lo que dice la palabra, entonces me está diciendo que lo que yo tengo, donde yo estoy, no fue que me puse yo ahí mismo. Las cosas que yo tengo no me las conseguí yo por mi propia fuerza, fue que alguien me las entregó, fue que alguien me las dio. Por eso Josué, en ese discurso final, le recuerda toda la historia de cómo lo sacó, pero también les está diciendo, ahora versículo número 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en los cuales habitáis. ¿Cuáles eran los dioses del otro lado del río? Los dioses de Abraham. Cuando se refiere al otro lado del río, está hablando del río Éufrates. De allá donde ellos sirvieron, porque Abraham también fue. Ahí toda esa historia de Josué en ese discurso les habla de eso. De quién era Abraham, de dónde lo sacó, de Ur de los caldeos, a quién le servía él, a los dioses paganos. Y por eso Josué concluye y dice, ahora, si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La historia de Siquén es una historia importante entonces. Es una ciudad de refugio que nos habla entonces de ¿qué? Nos habla del soporte. Su significado entonces es soporte. Soporte para una carga. Es el hombro y la espalda donde el hombre puede soportar bastante peso. Pero también es el hombro donde se puede apoyar alguna persona que está incapacitada para caminar y que tiene que ser movilizada y no hay en qué, es en el hombro donde se puede soportar. ¿Para qué? Para llevarlo cuando no lo puede hacer por su propia cuenta. Así que cuando hablamos del hombro, estamos llevando donde se pone la carga, donde se pone un peso. Y es la parte del cuerpo que está diseñada para llevar el más alto peso. Una persona puede llevar peso en los brazos, sin embargo los brazos dependen del hombro. Si el hombro tiene un problema, si esta articulación que está uniendo el brazo con el hombro tiene algún problema, el brazo no podrá resistir. Así que el hombro es el soporte donde, por eso uno en el hombro, la gente que trabaja y que tiene que hacer cosas, se tiene que poner en el hombro protección para, si algo lo vamos a llevar durante un periodo, se tiene que poner un chaleco. Los sacerdotes del tiempo que estamos hablando aquí del Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían unos instrumentos y una túnica y todo colgaba del hombro, de los hombros. Ahí estaba el pectoral que estaba puesto en los hombros. En los hombros estaban 2 piedras. Aquí en cada lado del hombro estaban 2 piedras con 12 nombres, 12 aquí, 12 aquí. Y eso significaba que el sacerdote cuando iba al templo, el sumo sacerdote cuando estaba en la presencia de Dios,
estaba mostrando que el pueblo estaba en los hombros del sacerdote presentados ante el Señor, y aquí significaba que todo el peso de todo lo que pasaba en el pueblo, porque el sacerdote era el que ofrecía por los pecados del pueblo y el que ofrecía también los sacrificios de gratitud, aquellos sacrificios, aquella oblación de acción de gracias, pero todo estaba en los hombros del sacerdote. Así que los hombros en la Biblia están hablando, tienen un significado muy grande, muy grande. Y es el que soporta el peso. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, Él fue herido en su cuerpo, pero cuando salió de la ciudad de Jerusalén hacia el monte Calvario o al monte Gólgota, Él llevaba una cruz sobre su hombro. Ahí llevaba la cruz pesada y Él en su caminata angustiado y en su caminata ya de la hora de la muerte, todo el peso de ese madero estaba puesto sobre su hombro. Por eso cuando vieron ya que estaba demasiado débil, entonces obligaron a un hombre para que llevara y ayudara a Simón, ayudara a cargar. Y por supuesto, ¿dónde cargó Simón ese madero? En el hombro. Así que cuando estamos hablando de esta ciudad de refugio, que tiene ese significado, estamos hablando donde el hombre puede llegar, ¿para qué? Para descargar una carga que no puede él llevarla, pero que alguien la cargó. Y entonces nos identificamos ahí directamente con quién, con el Señor. Tenemos que identificarnos con el Dios del cielo hecho carne, en su humanidad como el Cristo, y estamos entonces llevando a la mente y trayendo a la memoria las palabras de Isaías cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, cayó sobre Él. Él cargó y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Mire, aquí está soporte, carga. Y literalmente Jesús estaba llevando, porque ¿por qué tenía que cargar una cruz? La cruz tenía un significado. La cruz significaba la muerte, pero tocaba cargarla. A Jesús le tocó cargarse ese peso tan terrible. No solamente fue condenado a ser crucificado allí, a estar inmovilizado en ese madero, sino que Jesús tuvo que cargarlo. Porque Él está hablándonos que Él cargó el peso que el hombre le era imposible, porque el hombre estaba atado por el pecado, por la maldad, por tantas cosas y no podía desatarse de ello. Pero el Señor quitó el peso que me correspondía a mí llevar y lo cargó Él. Bendito sea el Señor. Y por eso dice Isaías que nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó a vivir lo que quería hacer, pero el Señor cargó en Cristo, Dios cargó en Él, en ese hombre, el pecado de todos nosotros. Bendito sea el Señor. Así que cuando nosotros nos enteramos de lo que ha hecho el Señor por nosotros, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos anima? ¿A qué nos mueve? Consuelo. Mira, cuando una persona ha vivido una situación o está pasando por una situación difícil, ahorita usted llama a un compañero, a un amigo, a una persona y le dice, le cuento esto. ¿Usted con qué? El fin de contarle su problema, su situación, es para decirle a esa persona que le ayude a cargar, ¿cierto? Que le ayude a llevar.
el peso que tiene de su tribulación, de su angustia, de su problema. Cuando usted puede hablar, cuando usted puede sacar de adentro del corazón lo que está sintiendo y manifestárselo a otro, usted se está desahogando, y cuando otro lo está escuchando, cuando alguien está escuchándole atentamente, usted está descargándose de su problema, de su ansiedad, pero se la está cargando a otro. Se la está llevando a otro. Aleluya. Cuando yo tengo una ciudad de refugio como el Señor Jesucristo, a Él es que yo llego para cargarle que mis ansiedades, mis problemas, mis angustias, mi enfermedad, porque como Él ya la llevó, entonces yo me desahogo en la presencia de Dios y yo pongo en Él esa carga, eso que me está agobiando, y Él me consuela. El apóstol San Pablo, alabado sea el Señor, hablando a los corintios, escribiéndoles en su segunda carta, el capítulo número 1, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oiga, yo miro esta escena. Cuando uno está atribulado, cuando una persona está con una angustia grande, está en el máximo dolor, normalmente espera refugiarse en los brazos de alguno. La manera como nosotros podemos ayudar a consolar a alguien es que esa persona, cuando está en ese momento, porque eso ni siquiera las palabras sirven. Hay momentos en que no hay que hablar, en que hay que ponerle el hombro. Alguien llega y está angustiado, simplemente hay que poner el hombro, y esa persona se pone ahí en el pecho, pero ahí en el hombro pone su brazo. Y ahí, ¿qué pasa? Con solo ese ejercicio consuela a una persona, sin necesidad de hablarle nada. Yo tuve la experiencia de estar enfermo de las piernas y de estar inmóvil de las piernas, y tuve una experiencia que ya se la he contado, pero la traigo a memoria aquí porque una noche después de terminar mi culto de 31 de diciembre, mis piernas no me funcionaron más y que de ahí yo había predicado sentado. Pero no pude levantarme, no pude dar un paso más, y pasaba el tiempo y yo no le decía a nadie que mis piernas no me funcionaban, estaban totalmente dormidas, y si llegaba a intentar a dar un paso me iba al piso, no tenía muletas. Y estando en esa condición, al final ya le dije a mi esposa: no me he levantado de aquí porque yo no quería contarle, porque no era bonito lo que venía de ahí en adelante. Ya mi esposa sabía mis recaídas, no era lindo lo que iba a venir, y era el comienzo de un nuevo año. Habíamos tenido la celebración de la Santa Cena, pero yo le dije a mi esposa: no puedo caminar. Y mi esposa dice: casi todos se han ido, ¿por qué no dijiste nada? Todos se han ido ya para sus casas. La gente venía y me abrazaba, y yo tenía un dolor terrible, insoportable en mi cintura, y mis piernas se me habían dormido. Así que mi esposa salió a mirar a ver un taxi para que me llevara a la casa, que eran 3 cuadras, pero no conseguimos un taxi porque el día 31 a esa hora no hay carros que se encuentren. Los hermanos de los carros, de los poquitos que habían, se habían ido, pero habían 2 muchachos, porque los muchachos siempre se quedan por ahí al último. Y ese día Dios me proveyó un soporte. Yo no podía cargar mi cuerpo, pero ahí estaban 2 muchachos que me prestaron sus hombros, y yo me colgué de sus hombros. Y ellos me cargaron 3 cuadras hasta mi casa. Me llevaron, y mi esposa y mis 2 hijos iban detrás mío, pero los hombros de ellos me cargaron cuando yo no tenía ninguna fuerzas. Qué lindo. Dios tiene gente que pone
Para que cuando uno no tiene fuerzas y no se puede mover ya por sí mismo, se le acabó todo, alguien carga. Alguien le ayuda a cargar, alguien le ayuda a llevar el peso que no puede llevar. Hay un Dios que está listo para ayudarnos. Que está listo y que Él cargó ya, Él sabe qué es cargar el peso. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol San Pablo, él alaba y glorifica al Señor él dice de esa manera: Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Estoy leyendo la segunda carta de los Corintios capítulo 1, versículo 4. Para que también nosotros podamos consolar a todos los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es el Señor el único que tiene el poder y que el único que hace esa obra maravillosa cuando nosotros a veces nos encontramos tan abatidos, sin ninguna fuerza, sin nada que hacer. Entonces es Dios el que nos consuela. Él puso sus hombros un día para llevar el peso que nadie podía llevar. Él lo llevó. Él llevó la carga y la sigue y está haciendo esa obra. Si tú tienes una angustia muy grande, si tú tienes un problema muy grande, ahí está el Señor. Nosotros hemos tenido que pasar eso. Pablo lo dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Yo le estaba contando ese testimonio de que he llegado a los momentos en que no he podido ni siquiera cargar con mi propio cuerpo, pero Dios ha provisto quien me ayude y Él cargó y Él me sanó y Él me libertó y hoy puedo caminar. Hoy estoy sentado aquí predicando. ¿Por qué? Porque nos tocó en esta situación, pero yo puedo saltar, yo puedo brincar, yo puedo cargar. Aleluya. Hay gente que me llama y me dice: hermano Juan, esta cosa, me está pasando esto, necesito que me ayude. Hermano, no quiero, pero tengo que decirle esto, tengo que ponerle una carga. Pero Dios a mí me ha consolado. Yo he tenido unas cosas terribles en mi vida, me han angustiado y alguien me ha ayudado a cargar. Hay una iglesia que ha estado orando por el pastor y que ayuda a cargar esa ansiedad, esa situación que pasa el pastor. Y yo he visto que el Señor ha llevado esa carga, ha puesto y ha cargado toda esta debilidad, toda esta angustia que uno pudiera y que puede sentir y que puede vivir. Y entonces alguien llega y me dice: y claro que yo le ayudo, y claro que yo también me dirijo al Señor y le digo: ahí está, mi hermano, tengo esta carga, porque a veces una situación de un hermano que esté pasando se me convierte a mí en una carga, en un peso. ¿Yo qué tengo que hacer? Como no puedo yo solucionarle el problema, como no puedo hacer nada yo directamente frente a la situación, entonces me voy a Cristo el Señor, me voy a su presencia, porque Él sé que Él ya cargó. Porque estoy convencido que ella cargó ese peso y entonces yo puedo descansar en el Señor. Y cuando yo descanso en el Señor, yo siento un gozo. Aleluya, aleluya. Yo siento una libertad. Oye, como que se está uniendo con este tema, el gozo, el resultado del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Uno de los resultados que produce es gozo, pero nos gozamos después de que pasamos esas tribulaciones, esas angustias. Ahí es donde nosotros podemos descansar en el Señor, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque a veces hay muchas aflicciones, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros, aleluya, cuando pasen por los mismos sufrimientos. Bendito sea el Señor. Es que en Cristo está el soporte. Quédese en la ciudad. Quédese en esa ciudad llamada soporte.
Quédase en esa ciudad, hermano, amigo, quédese en esa ciudad donde donde se sustenta la carga. Quédate en esa ciudad donde está el consuelo, donde hay un hombro que se lo prestan a uno para llorar, donde se lo prestan y si no tienes fuerza, ahí el Señor te dice, aquí puede, este hombro soportó la cruz. Este hombro soportó todo, mi espalda, porque es hombro y espalda. Lo que significa, mi espalda soportó el látigo romano. Sobre mis espaldas araron mis aradores, hicieron grandes surcos. En la espalda, en el costado, fue donde entró la lanza del soldado romano. Pero ahí estaba cargando. Ahí había un peso que el Señor cargó. ¿No te parece grandioso estar en esta ciudad? Siquén es eso. Es donde yo descargo. Es un hombro donde yo puedo refugiarme. Si usted está pasando en este momento por alguna situación terrible, Jesús es tu soporte. Es tu todo, es mi todo, es mi consuelo. Bendito sea el Señor. Así que nos tocará soportar algunas cosas, sí. Y a veces alguno dice, hermano, esto que estoy viviendo es insoportable. Yo ya no puedo más. Pues sí, eso es verdad lo que usted está sintiendo. Y hay momentos en que uno se siente que no puede más. Pues hay alguien que cargó, suéltalo. Desahógate con Dios. Vaya a la presencia de Dios. Si necesitas ponerle a algún otro, si necesitas llamar al pastor y decir, tengo esta carga. Estamos dispuestos para ayudarte a orar. Porque la carga no la voy a llevar yo. Yo sé a quién dirigirme. Yo sé quién carga eso pesado. Eso que es imposible, eso que es difícil. Yo sé quién lo llevó. Es Cristo el Señor. Él lo llevó, Él no lo va a llevar, Él ya lo llevó. Solamente es que yo pueda confiar. Bendito sea el Señor. Y cuando sufrimos, nosotros recibimos también consolación y recibimos salvación. Somos consolados, bendito sea el Señor, para que también otros puedan también soportar y otros que pasan los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que nosotros confiáramos, para que nosotros no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra. Alabado sea el Señor. Y aún tenemos la esperanza de que Él nos seguirá librando de tan grande peligro de muerte. Bendito sea el Señor. Es que cuando en Cristo encontramos ese refugio, en esa ciudad de refugio está el soporte. Está el soporte. Vea que Dios preparó 6 ciudades de refugio y todas tienen un significado especial. Nos queda la última, la número 6, la ciudad de Hebrón. Esa ciudad, nos queda esa en esta serie que estamos estudiando del libro de Deuteronomios. Pero qué lindo encontrar en Dios, ahí está todo. Él lleva todo. Así que suelta tu carga. En esta mañana, ¿dónde tienes que dejarla? En la ciudad de refugio. Ahí hay unos hombros fuertes, hay una espalda. El peso tuyo es muy grande, es muy fuerte, que dice que no puedes. Suéltalo ahí, descárgalo ahí en Cristo. Él es el que soporta todo peso. Él es el que nos libra y nos librará.
dice Pablo. Él nos libró y nos librará. Tenemos esa esperanza de que seremos librados de lo que venga. Pero como yo le decía en el preludio, en este antes, seamos prudentes. No salga a la deriva. Es el tiempo para tener prudencia. Es el tiempo para actuar con entendimiento y con sabiduría. Porque la ley está. Y el que no acate la ley lo sanciona. La ley le impone las normas. Entonces, seamos entendidos. Y si tenemos una carga de angustia, pues ahí tenemos a quién, a Cristo el Señor. Ahí está nuestro consuelo, nuestro todo. Él nos librará de tantas cosas, pero tenemos que oír la palabra. Josué llamó la atención en Siquén a todo el pueblo y le dice: aquí estamos. Estas son las ciudades que Dios destinó para nosotros. Nos las entregó, no las compramos, no las edificamos. Estos son los cultivos. Nadie los puso, Dios los puso a través de otros. Pero estémonos en estas ciudades. No se salga de esta ciudad. No se salga de los parámetros de Dios, de la palabra. No se salga de ahí. Si permaneces en la palabra, pues Dios responderá por ti. Si no tienes ahí abrigo, Dios te va a abrigar, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que estar bajo la cobertura de Dios, y bajo la cobertura de Dios tenemos toda protección. Nos vendrán 1000 y 10,000 llegarán, pero a ti no te harán caer, no te destruirán. Aunque el mal esté y aunque esté propagado, usted y yo tenemos promesa de Dios. Tenemos promesa de Dios. Aunque la economía está destruida en muchos lugares, aunque no haya empleo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, pero yo con todo me alegraré y me consolaré en Dios. Él es mi refugio. Él es donde me ha elevado el Señor a ese lugar alto. Él es la ciudad de fortaleza, donde es impenetrable, nadie me podrá hacer daño. Él es la ciudad de la santidad, donde el pecado no me podrá destruir a mí. Y hoy Él es la ciudad del consuelo, de soporte de la carga. Bendito sea el Señor. Yo quiero que oremos a Dios y le demos gracias al Señor. Yo sé que el Señor nos ha estado hablando todo este tiempo, nos ha estado enseñando la palabra, y es tiempo de seguir ahí. ¿Tienes una carga? Ponla en el Señor. Yo te invito en esta mañana o en este mediodía para que pongas esa carga. Si tienes una angustia, ahí está. Dígale a alguien que le preste el hombro. Está Jesús, listo para ponerte esta parte ahí, el pecho, esta parte del hombro. Usted puede poner su mano ahí y recibir de Dios esa consolación. Sí, dígale con libertad: mi carga es muy grande mi peso. Fíjate que la gente se enferma. ¿De dónde? ¿De dónde se enferman las personas? ¿De dónde? El estrés. ¿Dónde se manifiesta? Aquí un dolor en los hombros, una cosa terrible aquí en la nuca. Ahí. Porque aquí uno siente el peso, la angustia y todo lo que cuando uno está afanado, está tensionado de aquí, de acá. Dígale al Señor que le haga una terapia de distensión, ese sí es capaz. A uno le pueden hacer una terapia, lo distensionan y claro que uno, me siento cómodo, pero a los 20 minutos, a la hora, a las 3 horas, al otro día, le viene una noticia, una angustia y usted siente eso. Pero ya no tiene el terapeuta al lado, el que le hizo esa terapia aquí en todo esto, pero está Jesús. Aleluya. Él puede hacerle una terapia y distensionarlo, déjalo otra vez, liviano, suelta la carga. Cristo ya la llevó. Soberano Señor, gracias. Gracias por la palabra tuya preciosa. Gracias por el consuelo que recibimos,
porque ciertamente pasamos por esos momentos, oh Dios, donde no sabemos, donde sentimos que es tan agobiante la carga, que es tan terrible el peso, pero hay alguien que nos presta el hombro, hay alguien que puso su hombro para llevar mi carga. Hay una ciudad de refugio, hay un sitio a donde yo puedo llegar. Solamente tú me enseñas, me dices que no me salga de ahí, de esa ciudad de refugio, porque allí es donde yo puedo correr cuando siento esa angustia, cuando siento esa debilidad, cuando siento que ya no puedo. Está la ciudad de refugio y allí el mal no me daña, allí la carga que quiere destruirme, que quiere acabarme, que quiere dejarme ahí tendido en el camino, no me destruye, porque hay un Dios todopoderoso que es mi refugio. Señor, en tu presencia pongo la iglesia. Quizás hay muchas personas que están ahí agobiadas, Señor, que tienen un estrés terrible y grande, Señor, oh Dios, pero tú eres el que les puede dar la paz, tú eres el que les puede consolar en esta mañana. En el nombre de Jesús hay todo poder y hay toda libertad. Hay un Cristo que esta mañana está consolando. Hay un Dios que está llenando de consuelo, de paz, que ha cargado, ya cargó. Él no va a llevar porque Él ya cargó el peso. Solamente es que tú lo creas y ahí va a encontrar esa paz. Ahí va a encontrar ese consuelo, ahí va a encontrar ese gozo y va a tener esa libertad. Va a poder levantar los brazos, aleluya. Va a poder decir gloria a Dios, va a poder exaltar al Señor, va a poder alabar a Dios, va a poder gozarse de que el Señor sí es refugio en todos los momentos, para todos los tiempos. Él es nuestro todo. Bendito sea el Señor, bendito sea su santo y glorioso nombre. Gracias por la iglesia, gracias por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, gracias por ese papá, por esa mamá. Quizás hay pesos terribles que está llevando ese padre, esa madre, al no saber qué hacer con sus hijos, al no tener la provisión para ellos. Esa es una carga, Dios mío, pero te ruego que obres, oh Dios, en ese hijo que tampoco comprende la situación que está pasando la humanidad. ¿Por qué estar ahí siempre? ¿Por qué no poder salir? ¿Por qué no poder ir al colegio? Señor, esa es una carga que está llevando el muchacho, el adolescente, el joven. Señor, yo te pido que ese joven pueda descargar, pueda sentir esa paz, pueda sentir esa libertad en Cristo el Señor. Oh Dios bendito de los cielos, gracias. Gracias por la palabra, gracias porque nos has hablado hoy, has hablado a mi vida y yo siento que en ti tenemos ese refugio, Señor. Ahí está donde uno puede descargarse de todo el peso, Señor. Gracias.